Amados, Dios los bendiga grande, poderosamente en esta mañana, que la gloria del Señor resplandezca sobre tu vida, que hoy tengas la oportunidad de mirar a los cielos y ver cuán grande y cuán maravilloso es Dios en cada una de nuestras vidas. El tema que vamos a tratar hoy lo hemos denominado 8 profecías cumplidas en Jesús. La palabra del Señor nos dice allí en Mateo 24, el verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué claro fue el Señor con esto, diciendo fielmente que todo podía dejar de ser, pero que definitivamente su palabra se cumpliría. Su palabra sería expuesta, dada, y se cumpliría cada una de las profecías que están escritas a través de la palabra, definitivamente tendrían cumplimiento. Y en Jesús hubo profecías que fueron cumplidas, y es lo que queremos analizar hoy a la luz de la palabra. Por eso quiero que vayas conmigo al Salmo 22 y observes el verso 1. Salmo 22, verso 1. Mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Salmo 22:1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Amén y amén. Este salmo, como vemos allí, es escrito por el rey David, y estas palabras eran expresadas desde el corazón de David, donde él estaba mostrando y diciéndole al Señor: Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Un momento difícil en la vida de David. Lo increíble es que esta palabra profética se cumpliría obviamente en el Señor. Y sería la misma palabra que Cristo Jesús expresaría diciéndole a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era impresionante, y es darnos cuenta que en ese momento en que Jesús está en la cruz, Él expresa ese clamor, Él expresa esas palabras, porque obviamente el pecado de toda la humanidad, escúchame bien, el pecado de todos nosotros estaba sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Qué impresionante esto. Entonces esta profecía se cumplía. Lo que vemos acá es que Él era desamparado por los pecados de otros. El que era justo, cierto, se hacía injusto por nuestra causa. El que no conocía pecado se hacía pecado por nosotros. Y definitivamente cuando el rey David expresa esto, pues él está expresando esa palabra profética definitivamente que tendría cumplimiento en Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 27, el verso 46, quiero que vayas allí conmigo. Salmo 27, perdóname, verso 6. Míralo aquí conmigo. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén y amén. Aquí la palabra está hablando de cómo el Señor obviamente se glorificaría en la vida de nuestro Señor Jesucristo y levantaría su cabeza delante de sus enemigos. Cristo venció la muerte no lo pudo retener, y definitivamente Dios le exaltó hasta lo sumo, como dice la palabra, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, para que en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo y abajo en la tierra. Entonces ahí encontramos la primera profecía: Él fue desamparado por el pecado de otros. La segunda profecía está allí cerca, en Salmo 22, el verso 15, ve allí conmigo. Salmo 22, verso 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Recuerda que este salmo entonces es escrito por el rey David, y obviamente aquí está él expresando y dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Quiero que compares esto con Juan capítulo 19, el verso 28, para que lo tengas claro allí a través de la palabra. Juan 19, verso 28 dice la escritura: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Amén y amén. Qué poderoso esto.
Entonces, el rey David expresaba diciendo claramente cómo él estaba sufriendo, ¿sí? Cómo él estaba perdiendo el vigor en su vida, cómo su lengua se había pegado a su paladar. Y obviamente es una expresión clara de lo que Jesús vivió en la cruz cuando expresó que tenía sed. O sea, él tendría sed y esa sed obviamente el único que la podría llegar a saciar pues era su Padre Celestial en su vida, aunque tenía una sed física. Obviamente la sed que cada uno de nosotros llega a tener en algún momento, más que la sed física, es la sed de encontrarnos con Dios. El ser humano no lo sabe, pero es necesario que volvamos nuestro corazón fielmente al Señor. Es necesario que volvamos nuestras vidas, nuestro corazón a Dios. Recuerda entonces que al Señor obviamente mojaron una esponja llena de vinagre, imagínate eso, ¿cómo iba a saciar el vinagre la sed del Señor? Y obviamente él no la recibió, ¿sí? El único que podía fortalecerlo en estos momentos definitivamente era su Padre que estaba allí con él en ese momento. Entonces esa segunda profecía que se cumplía era definitivamente cuando Jesucristo el Señor tuvo sed. La tercera profecía está en el Salmo 22, acá mismo, verso 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Amén y amén. Entonces quiero recordarte, la primera profecía es que fue desamparado por el pecado de otros y obviamente en la expresión que el rey David da en el versículo 1 de este Salmo 22, pues se cumple en Jesús porque el pecado cayó sobre él y Cristo mismo expresó esta frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, la segunda profecía que la acabamos de ver aquí en el verso 15, cuando David expresa que su lengua se pegó a su paladar y en Cristo se cumple cuando él expresa y dice, tengo sed. La tercera profecía la vemos acá cuando la escritura dice, repartieron entre sí mis vestidos. ¿Y qué está mostrando acá? La preciosa palabra del Señor. La preciosa palabra está mostrando cómo los soldados, ¿sí? Repartirían los vestidos de Jesús, como los soldados sencillamente harían burla de las vestiduras del Señor. Recuerda que obviamente era el rey de los judíos, pero ese nombre era burlesco sobre él de parte del mismo pueblo judío y aún de los soldados romanos. Y él estaba diciendo aquí claramente cómo había sucedido esto mismo en David, cómo sobre David habían venido sus enemigos, cómo sobre David sencillamente habían tratado de hacer burla de él siendo el rey de Israel y cómo esos enemigos constantemente trataban de buscar su vida, así como hicieron con el Señor Jesucristo. Repartieron entre sí sus vestidos y dice acá la palabra y sobre mi ropa echaron suertes. Quiero que mires Lucas 23, el verso 34 y mira lo que dice acá la escritura. Lucas 23, verso 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Qué tremendo esto. Esa palabra entonces se cumplía en Jesús. El Señor fue despojado de sus ropas totalmente. Para algunos esto puede ser locura, pero obviamente el Señor fue desnudado en su totalidad. Es decir, él fue expuesto allí públicamente delante de los hombres, donde los hombres hacían burla totalmente de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando con el Señor. Pero definitivamente era necesario que la escritura se cumpliese, era necesario que obviamente hicieran burla de él y echaran suertes sobre sus vestidos. Es que cuando yo pienso en este momento, yo me doy cuenta de todo lo que Cristo está haciendo allí por nosotros, como en su infinito amor el Señor está derramando fielmente su corazón hacia nuestras vidas para que nosotros pudiésemos obtener el regalo eterno de la salvación. Pensar solamente que Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros, pese a nuestra infidelidad, pese a nuestro pecado, eso demuestra definitivamente el amor de Cristo por esta humanidad.
Sobre su ropa habían echado suertes. Le habían despojado de su manto y lo único que quería el pueblo era hacer burla sencillamente del Señor. Yo quiero que tú te des cuenta del amor tan grande que Cristo tiene por tu vida. Más que aprender en esta mañana las profecías que fueron cumplidas en Jesucristo, que están en el Antiguo Testamento y son cumplidas obviamente en Cristo, en el Nuevo Testamento, es darnos cuenta del amor fiel, verdadero, del amor honesto que tiene el Señor con cada una de nuestras vidas, que es necesario que volvamos nuestro corazón a Dios, que Dios quiere un genuino arrepentimiento, que haya una humanidad que lo busque, que haya una humanidad que sencillamente reconozca el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La quinta profecía está en el Salmo 34, el verso 20. Ve allí conmigo. Salmo 34, verso 20. Dice la Escritura, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. La quinta profecía cumplida en Jesús es que ni uno de sus huesos será quebrantado. Y cuando nuevamente acá el salmista está expresando esto y está diciendo que ni uno de sus huesos sería quebrado, o sea que Dios le guardaría completamente a él, sabemos que en Cristo Jesús esto sucedió. Quiero que mires el Evangelio según San Juan, el capítulo 19, el verso 23. Juan 19, verso 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Cierto? Qué tremendo esto. Es ver obviamente cómo en Cristo se está cumpliendo toda la profecía. Para los que están llegando a la audiencia, quiero recordarte las profecías que hemos visto hasta el momento. La primera fue que Él fue desamparado por el pecado de otros. Sí, y eso lo dijo el rey David cuando en el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y obviamente estas palabras se cumplieron en Jesús. La segunda profecía fue cuando el rey David también dijo allí en el Salmo 22:15 que su lengua se pegaba a su paladar, y esto se cumplió cuando Jesús expresó allí en la cruz y dijo, tengo sed. La tercera profecía, como lo estamos viendo acá, repartieron entre sí sus vestidos, ¿sí? Y estamos observando que esto se cumplió, como lo estamos aquí analizando a través de este pasaje que analizábamos, y dice que sobre su ropa echaron suertes. Esa es la cuarta profecía, sobre su ropa echaron suertes. La palabra me dice acá, sí, en el verso 24, entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suertes sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Imagínate ese momento, la burla tan grande que todos hacían. Era un juego para ellos desnudarle, despojarle de su ropa y sencillamente empezar a echar suertes. A ellos no les interesaba la túnica de Jesús absolutamente para nada. Lo único que quería el enemigo en ese momento era hacer burla del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Satanás creía que le estaba venciendo. Satanás creía que obviamente el hecho de llevarle la cruz, de que Jesús iba a morir allí, pero que lo que el diablo ignoraba era que Jesús resucitaría al tercer día y vencería la muerte, y como dice la palabra, exhibiría públicamente todo principado y toda potestad, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando la palabra dice que sobre su ropa echaron suertes, pues obviamente esa era la costumbre de echar suertes para decidir sencillamente quién ganaba, quién quedaba sencillamente en este instante con las ropas del maestro, pero como te digo, a ninguno de ellos le interesaba. La quinta profecía está en el Salmo 34, el verso 20. Quiero que vayas allí conmigo. Salmo 34, verso 20. Dice la escritura así: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será
quebrantado. La palabra está mostrando entonces fielmente cómo el Señor, ¿sí? En la boca del rey David, él está diciendo, Dios nos guarda, Dios no permite daño alguno sobre nosotros, pero definitivamente esta palabra se cumpliría en la vida de nuestro Señor Jesucristo, viendo fielmente cómo el Señor guardaría, ¿sí?, la vida del Señor en el sentido de que ni uno de sus huesos sería quebrado. Juan 19, verso 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Sí? Verso 33, míralo, retrocede un poco. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. ¿Por qué la palabra dice esto? Porque la costumbre con los reos que eran crucificados, obviamente para apresurar su muerte, era quebrarle precisamente las piernas en ese instante, para que el dolor los llevase más rápido hacia la muerte. Pero al venir a Jesús, obviamente dice aquí la palabra, que cuando llegaron a él, ya le vieron muerto y no hubo necesidad de quebrar sus piernas. Pues imagínate todo lo que nuestro Señor había tenido que vivir hasta ese instante. Había cargado la cruz, había sido azotado, habían colocado esa corona de espinas sobre él. El hecho de solo cargar esa cruz durante ese trayecto que le llevaría hasta el Gólgota obviamente había desgastado su cuerpo físicamente. Lo que él estaba viviendo no era nada sencillo. Ya los clavos habían sido enterrados en sus manos y en sus pies. Obviamente en ese instante no hubo necesidad de quebrar ni uno de sus huesos. Y todo, mi amada iglesia, en amor por ti y por mí. Todo porque el Señor estaba allí con cada uno de nosotros, pensando en nuestra salvación, en que era necesario que Él fuese, muriese en la cruz, de que tomase nuestro lugar para que pudiésemos heredar la vida eterna. Ese es el verdadero evangelio. Predicar de Cristo, predicar de Jesús, de la obra de la cruz. Y por eso esta palabra en esta mañana sobre estas profecías que se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. La sexta profecía, quiero que mires allí por un momento, Levítico 17, el verso 11. Ve allí conmigo, Levítico 17, verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Para que tú entiendas, el término expiación, como lo denomina acá la palabra, significa pasar por alto. ¿Qué hacía el Dios de los cielos cuando era colocada la sangre sobre el propiciatorio? El propiciatorio era la cubierta del arca del pacto, del arca del testimonio, que estaba en el lugar santísimo dentro del tabernáculo. Cada vez que el sumo sacerdote entraba una vez al año a ese lugar, llevaba la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio. Si el sumo sacerdote permanecía con vida, era la señal clara de que Dios había expiado el pecado del pueblo. En otras palabras, de que Dios había pasado por alto el pecado del pueblo. Qué bonito eso. Aquí el Señor está dando entonces como esa enseñanza de lo que debía hacer el pueblo. Pero esa sangre lo que hacía era pasar por alto, mas no era el perdón de pecados. Por eso cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, dijo claramente, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque la sangre de Cristo, y es la sexta profecía, la sangre del nuevo pacto, obviamente sí sería una sangre que, como dice la palabra, nos limpiaría del pecado. Quiero que mires Mateo 26, el verso 28. Ve allí conmigo, Mateo 26, verso 28 dice la palabra lo siguiente. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión es para remover el pecado, para quitar el pecado, para que tú seas ahora parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice ahí claramente, esta es mi sangre. ¿La sangre de quién? De Jesús, la sangre del nuevo pacto.
para que por medio de esa sangre seamos lavados, limpiados del pecado, y a través de esa sangre el Padre que está en los cielos nos pueda ver santos. Es la única manera. Ni tú ni yo vamos a ser santos por nuestras propias obras. No importa cuánto tiempo lleves de conocer de Jesucristo. Lo que te hace santo delante del Padre es que has sido lavado con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo Jesús. En Éxodo 12, el verso 23, hay esta referencia. Quiero que lo mires conmigo. Éxodo 12, verso 23, mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ese es el momento de la última plaga en Egipto. ¿Cuál fue esa plaga? La muerte de los primogénitos. ¿Qué señal habría en el pueblo de Israel? Los israelitas tenían que colocar sangre en el dintel alrededor de sus puertas por aspersión, es decir, tomaban una esponja, ¿sí? Y con la sangre del cordero que ellos estaban sacrificando, literalmente lo que iban a hacer era esparcir. No fue que pintaron, tomaron la esponja y empezaron de esta manera, y la sangre caía en el dintel alrededor de la puerta. Y la palabra me dice a mí, verso 23, porque Jehová pasará hiriendo ¿a quién? A los egipcios. Pero cuando él vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta. ¿Quién iba a ejecutar ese juicio? Dios mismo era el que iba a ejecutar ese juicio. Dios mismo era el que iba a traer la muerte sobre los primogénitos. Y en ese día murieron todos los primogénitos del pueblo egipcio, incluyendo el hijo del faraón. Pero sobre Israel, obviamente, esa sangre, él permitió sencillamente que el Señor no hiriera a su propio pueblo. ¿Por qué te explico todo esto? Porque quiero que compares esto con Apocalipsis 12, el verso 1. Apocalipsis 12, verso 1. Mira lo que dice acá la escritura. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Voy a adelantarme un poco, verso 6. Y la mujer huyó al desierto. Esta mujer, para que tú me entiendas, es el pueblo de Israel. Y dice que en medio de esa persecución que va a hacer Israel, huirá al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Qué está mostrando aquí la palabra? Es el momento de la gran tribulación, ¿sí? Cuando Dios la guardará por 1260 días. 1260 días son 3 años y medio, ¿sí? ¿Por qué te estoy enseñando todo esto? Porque se ha malinterpretado la sangre en el dintel. La sangre fue precisamente para que el Padre viera la sangre y sencillamente guardara al pueblo. Cuando Dios ve la sangre en los hijos de Dios, esa sangre que fue derramada por Cristo en la cruz, lo único que hace el Señor es vernos santos. Él guarda siempre a su pueblo. En este pasaje de Apocalipsis 12, Dios guardará a su pueblo Israel. ¿Sí me entiendes? Porque esta mujer dio a luz a su hijo. ¿Cuál es ese hijo? Jesucristo el Señor. Jesús nació allí en Belén de Judá. ¿Me entiendes? Y sencillamente al ser el pueblo escogido por Dios, Dios guardará a los suyos. Ahora mira, adelántate un poco, verso 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ello, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuál es el problema del pueblo judío hoy en día? Que muchos no reconocen a Jesucristo como el Mesías Salvador. Ellos no le han reconocido como el Dios que se hizo hombre, lo tienen tan solamente como un
profeta, pero en el tiempo de la gran tribulación, iglesia, muchos le reconocerán. En el tiempo de esa gran tribulación, muchos judíos reconocerán que Jesús verdaderamente sí es el Hijo de Dios, que sí era el Mesías prometido, que sí era el Rey de los judíos. ¿Cómo será la manera en que ellos vencerán? Por medio de la sangre del Cordero. En otras palabras, reconociendo que Jesús sí es Dios. Y cuando ellos reconocen eso, ¿qué va a hacer la sangre del Cordero? Lo mismo que ha hecho con nosotros. Nos lavará y nos limpiará de todo pecado. Esa es la manera en que nosotros vencemos toda obra de las tinieblas, cuando reconocemos el sacrificio de Jesús y permitimos que la sangre de Cristo nos limpie. Cuando nos limpia esa sangre, somos lavados del pecado. La palabra dice obviamente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Cómo nos limpia? A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esta sexta profecía se cumple en Jesús, la sangre del nuevo pacto. El Padre siempre te mirará y me mirará a mí a través de la sangre de su Hijo. El sacrificio que vale delante de Dios es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La séptima profecía está en Números 21. Ve allí conmigo. Números 21, el verso 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y mira lo que dice acá la palabra: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Amén y amén. La séptima profecía cumplida en Jesús es la serpiente de bronce sobre esa asta. Para que tú entiendas, el bronce simboliza el juicio de Dios. Es decir, que el juicio de Dios cae en la persona de Jesucristo cuando Él es colocado en ese madero. La palabra dice acá que las serpientes mordían al pueblo y ellos morían, pero que cuando ellos empezaron a mirar la serpiente, ellos vivían. Todo aquel que mire a Cristo, que vea la obra de la cruz, él pasará de muerte a vida. La palabra dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, no pierdas ahí en Números. Juan capítulo 3, el verso 14, mira lo que dice la escritura acá. Juan 3, verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. En el pasaje de Números, el pueblo vivía en ese momento. O sea, si alguien era mordido por esa serpiente tipifica obviamente al diablo, al pecado, ¿cierto? Que trae muerte física, espiritual, pero todo aquel que llega a los pies de Cristo y mira al que murió en la cruz, tiene vida. Y como dice la palabra acá, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Dónde fue levantado Jesús? En una cruz. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Dónde? En el infierno, mas tenga vida eterna. ¿En qué lugar? En el cielo. Eso es lo que Dios quiere. Esa serpiente de bronce sobre esa asta me deja ver cómo el Padre colocó todo su juicio sobre Jesús por el pecado de la humanidad.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Qué obra tan poderosa, tan grande esta iglesia. Mira al que murió en la cruz. Da gracias al que murió en la cruz, a nuestro Señor Jesucristo, para que puedas tener vida. Y esta simbología o esta profecía cumplida en Jesús de esa serpiente de bronce allí en Números sobre el pueblo, a la manera en que Cristo muere en la cruz, es impresionante, y cómo la misma palabra nos da esta luz. Y finalmente, la octava profecía pues es la victoria en la cruz. ¿Cómo no podemos decir que hubo victoria? Génesis 3, el verso 15. Mira lo que dice acá la palabra. Génesis 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Inmediatamente, iglesia, inmediatamente después de la caída del hombre, Dios da un plan de redención, es decir, para que Cristo pague el precio. Y la palabra está diciendo acá que él, hablando a la serpiente que tipifica a Satanás, le dice: voy a poner enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es la mujer? La misma que acabamos de ver aquí en Apocalipsis 12. ¿Quién era la mujer? El pueblo de Israel. ¿Qué está diciendo acá? Habrá enemistad entre el diablo y el pueblo de Israel. Y cuando tú miras históricamente todo lo que ha pasado, Satanás siempre ha tratado de destruir al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Así fue como cuando sucedió con Hitler en el holocausto nazi, a través de la era de la humanidad, como Irán, Irak, todos sus enemigos, Palestina, han tratado de derribar y de derrotar a Israel, porque es el plan del diablo, acabar con el pueblo de Dios, así como él quiere acabar con la iglesia. Entonces el Señor está diciéndole acá: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente de Israel? ¿De dónde vino Jesucristo? Del pueblo de Israel. La palabra lo deja ver claramente y dice: y la simiente suya. ¿Cuál es la simiente? Obviamente del mismo diablo, lo que el diablo intentará hacer en el final de los tiempos: tomar a ese hombre que va a ser el anticristo, que se mostrará fiel, amigo con el pueblo de Israel, y firmará ese tratado de paz durante los 3 años y medio iniciales, pero después de esos 3 años y medio lo romperá y perseguirá a los judíos como antes nunca. O sea, impresionante cómo la palabra tiene una coherencia total. Dice: esta te herirá en la cabeza, ¿cierto? Y tú la herirás en el calcañar. Recuerda que el Señor está hablando aquí con el mismo diablo y le está diciendo: la herida que tú le vas a hacer al Hijo de Dios va a ser en el calcañar. Eso es detrás del pie, en la parte inferior del pie. Pero la palabra está diciendo: pero la herida que Jesucristo le causaría al diablo sería en la misma cabeza, porque Cristo venció en la cruz al diablo. Jesús obtuvo la victoria. Jesús obtuvo la victoria. Nosotros tenemos un rey que vive, que reina por los siglos de los siglos. Sabemos fielmente la obra que Cristo ha logrado por nosotros. Me impacta la palabra y cada vez que la estudiamos le doy gloria al Señor, porque la palabra tiene una coherencia total. Dios no dejó suelto absolutamente nada. Cristo le venció en la cruz. Satanás pensaba que al hacer tentar a Adán y a Eva de desobedecer a Dios allí en el huerto del Edén, él obtendría la victoria, pero inmediatamente, como lo acabamos de ver aquí en Génesis 3, Dios da ese plan de redención, de salvación para la humanidad, diciendo que Cristo obviamente moriría en la cruz y que exhibiría públicamente principados, potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Tenemos un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos. La victoria de Cristo en la cruz fue demasiado grande. 8 profecías que se cumplieron en Jesús. Y comenzaba este mensaje diciéndote: cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y así como hubo estas profecías que se cumplieron en Jesús, cada palabra que está dentro de la Escritura se irá cumpliendo poco a poco. La palabra profética que nosotros esperamos es que Jesús vuelva pronto por la iglesia, y esta palabra también se cumplirá,
porque ni una tilde ni una jota dejarán de cumplirse. Este mensaje ha sido un poco extenso, pero es por el tema que estamos tratando, pero para que tú entiendas, iglesia, que Cristo está por volver entre las nubes. Él lo prometió, Él lo cumplirá, Él volverá. Y tú debes estar atento, velando, pendiente de la venida del Señor. No te sueltes un solo instante de la mano de Dios. Todo esto se cumplió en Jesús, en la cruz, para que tú mirases al que murió en la cruz y pudieses recibir el regalo de la vida eterna, porque yo quiero estar para siempre con mi Rey, con mi Salvador. Que sea el anhelo que también haya en tu corazón, que estemos para siempre con Él, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias porque tu palabra es viva, Señor, porque cada profecía que se cumplió en ti, Señor, y las que faltan se cumplirán, Dios, tal y como tú lo has dicho, Dios. Recibe todo el honor, recibe toda la gloria, y que haya un pueblo atento a tus palabras, Señor. Que haya un pueblo sensible a lo que tú nos has enseñado en esta mañana. Te damos todo el honor, toda la gloria, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. Te invito a que escuches el mensaje en su totalidad. Si no lo hiciste, toma unos minutos, será de bendición. Míralo a la luz de la palabra. Toma tu Biblia, estúdiala y te darás cuenta de la coherencia tan grande que tienen las Escrituras. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, Jesús murió por ti y por mí en la cruz. Y ahí está nuestra victoria. Cristo la obtuvo por nosotros. Un abrazo, Dios te guarde y te bendiga.